Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Con su María, paseando en el jardín de sus amores, cogiendo las más bellas de las flores. En agosto de 2023, un grupo de personas se reunió en la sede de Cultivarte Amagá con el pretexto de charlar sobre Juan de Dios Restrepo, Emiro Castos, quien fuera un famoso escritor del siglo XIX antioqueño. Se celebraban 200 años del nacimiento de Juan de Dios. Dicha fama no ha perdurado como se esperaría. El escritor no es muy recordado y poco o nada se le ha leído. El nombre de Juan de Dios Restrepo Ramos parece no decirle mucho al pueblo de Amagá, que lo vio nacer en agosto de 1823. Con la mejor de las suertes, se asocia su seudónimo más famoso con el parque principal o con la biblioteca municipal, con la calle 50 que atraviesa al pueblo de oriente a occidente o con una institución educativa de un corregimiento. Sin embargo, nadie parece saber más de él. Días de Radio abre hoy esta posibilidad de conocer a un escritor y a una época, con el ánimo de acercar a lectoras y lectores a una escritura que tiene importantes cosas que decirnos, no solo sobre Antioquia, sino sobre Colombia y Latinoamérica toda. En el comercio le sopló bien a mi compadre, negociante de la escuela positiva de nuestros mayores, que solo compraban al contado o a crédito pequeñas cantidades. Jamás se vio devorado por la usura, como nuestros negociantes modernos, que usan y abusan del crédito de una manera insensata. Empleó sus beneficios, lentos pero seguros, en tierras alrededor del lugar, las cuales no le costaron casi nada, pues comenzó adquiriendo una pequeña propiedad y después desalojó a los vecinos enredándolos en tratos y arruinándolos con dineros a subir interés. El gamonal de pueblo, cuando cae en un punto, se extiende como una verdolaga. Como propietario territorial y banquero de los vecinos necesitados, sus influencias y connotaciones en el lugar se han extendido de una manera prodigiosa. Ligado íntimamente con el cura de la parroquia, ha formado con él esa temible liga de poder espiritual y del poder temporal del Papa con el emperador, a la cual no hay quien se resista. El más fuerte tinterillo del lugar, queriendo casarse con la hija mayor de mi compadre, está enteramente a sus órdenes. César, Pompeyo y Craso no tenían más influencia en Roma que este rústico triunvirato en su parroquia. El tinterillo se dirige al alcalde, la gruesa voz de mi compadre domina en el cabildo y el cura gobierna las conciencias. Toda elección se hace a su sabor, nada se lleva al cabo sin el fiat de estos caballeros. Fragmento de Mi compadre Facundo, escrito en Medellín el 1 de julio de 1855, publicado en El Tiempo, número 29, 17 de julio de 1855. La obra de Emiro Castos circula en un inicio en periódicos y revistas de los años 1840 y 1850. Luego será recogida y publicada en un volumen bajo el título Artículos Escogidos, que aparece por primera vez en 1859. Casi 2 siglos después, la escritura de Restrepo sigue respondiendo preguntas nuestras y teje relaciones con otras manifestaciones del arte y la crítica, como nos lo deja saber el escritor colombiano Pedro Adrián Zuluaga, autor del libro ¿Qué es ser antioqueño?, publicado en 2021. Como sabemos, la obra literaria de Emiro Castos ha sido normalmente reducida a esa etiqueta desafortunada o al menos insuficiente de literatura costumbrista, de cuadros de costumbres. Yo me permitiría proponer otra manera de llamar a esta literatura y hablaría de literatura fundacional. No solo porque esta obra de Emiro Castos es de las primeras obras literarias que se escriben en Antioquia, sino también porque funda una actitud frente a la literatura y de la literatura frente a la sociedad.
Podríamos hablar de observación atenta, podríamos hablar de espíritu crítico, podríamos hablar de malestar en la cultura, y en todos los casos estaríamos nombrando algo que poco se atribuye al cuadro de costumbres, y es la capacidad de oponerse a un estado de cosas, la capacidad de hacer una literatura confrontacional y no solamente celebratoria. Y me parece que en esa dirección Emiro Castos inaugura, si se quiere también, y por eso lo fundacional de nuevo, una estirpe de artistas que en Antioquia han hecho esa crítica de la cultura desde adentro, ¿no? Y podría mencionar a Tomás Carrasquilla, a Fernando González, a Fernando Vallejo, a veces a Fernando Botero, por supuesto a Víctor Gaviria. Me parece que son obras literarias, cinematográficas, que han permitido manifestar las complejidades, las contradicciones y las ambivalencias de ser antioqueño, ¿no? Acerquémonos ahora al contexto en el que vivió Juan de Dios Restrepo Ramos y a las condiciones que rodearon su escritura. Leandro Renato Vélez, historiador, y Leandro Garzón Agudelo, profesor de literatura, se refieren al escritor y su tiempo, y al escritor y la vida literaria. Emiro Castos, más que testigo, fue protagonista de una época muy intensa en la joven república que lo vio nacer. Juan de Dios Restrepo Ramos, bajo seudónimos, se movió entre la pluma y la acción en una Colombia decimonónica atravesada por guerras civiles, disputas entre el clero y el Estado, entre reformas liberales, conservadoras y federales, todas ellas circunstancias que atravesaban a un país que apenas empezaba a preguntarse qué significaba ser una nación. No fue un escritor encerrado en el gabinete. Juan de Dios se formó en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que era el corazón educativo de la élite neogranadina, donde compartió estudios, ideas y discusiones con figuras que luego marcarían la política y la cultura nacional. Allí, en Bogotá, entró en un contacto con una generación de jóvenes liberales influenciados por el pensamiento europeo. Bentham, Guizot y los enciclopedistas fueron algunos de sus autores de cabecera, a quienes leyó sin perder de vista la desigualdad y el atraso de su país. Fue parte de redes intelectuales, políticas y afectivas. Se carteó con personajes como Camilo Echeverry, Manuel Ancísar y Jorge Isaacs. También sostuvo vínculos con proyectos educativos, científicos y editoriales que tejieron la República letrada. Frecuentó tertulias donde se discutía con igual vehemencia sobre agricultura, economía, arte o constituciones. Y no desde la distancia, pues militó con Mosquera, trabajó en proyectos mineros, promovió caminos hacia Buenaventura y fue cónsul en el exterior. Como escritor, dialogó y confrontó a los poderes de su tiempo. Denunció la injerencia del clero en la vida civil tanto pública como privada, cuando hacerlo era jugarse el prestigio y la seguridad. Atacó la pasividad de una sociedad que, según él, no se daba cuenta de su sometimiento ni de su potencial. Su crítica era directa, pero también profundamente comprometida. Quería una Colombia industriosa, educada y participativa. En vez de una copia de Europa, una nación que se pensara desde sí misma. Los pocos lectores y estudiosos de su obra ven en el uso múltiple de seudónimos una estrategia de protección o una suerte de performance de ideas, pues de este modo le era posible jugar con identidades discursivas para ensayar tonos, argumentos y posturas. Así se camuflaba y a la vez se multiplicaba en un campo intelectual y político polarizado y en constante disputa. A través de ellos se infiltró en el debate público, escribiendo con agudeza sobre política, historia, costumbres, economía o religión. Nosotros, sin embargo, queremos dejar la duda de una posible relación entre el constante cambio de seudónimos como Emiro Castos, Harmodio o Justus, por mencionar algunos de ellos, con los múltiples cambios de nombres que atravesó la República que hoy conocemos como Colombia, conocían antaño como la Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia, antes de llegar a su actual denominación. Tal vez, entre sus múltiples seudónimos, pueda leerse una suerte de parodia o crítica a esos 5 nombres que tuvo el país mientras él vivió. Después de todo, si un país no era capaz de construir su identidad a partir de un único nombre, ¿por qué habría de hacerlo un hijo de una patria tan cambiante?
Emiro Castos no solo describió su tiempo, lo habitó, lo incomodó y lo quiso transformar. Su palabra se inscribió en una red de acciones, tensiones y complicidades. Su obra, leída entre líneas, es el testimonio de una época en que empezaba a tejerse el destino de una nación. Por eso, más que cronista o costumbrista, puede decirse que fue una conciencia crítica de la Colombia que emergía, una voz que se sirvió de la posibilidad de contarle la nación a sus coterráneos con la firme esperanza de que estos asumieran una actitud política activa que los impulsara a discutir, a pensar y a reflexionar sobre un país que se alzaba desconocido para su población. En la actualidad, la situación no ha cambiado mucho. Por esta razón, creemos que algunas de sus ideas aún tienen vigencia. Cuando decimos vida literaria nos referimos a todos aquellos aspectos de la cotidianidad de los escritores y la escritura. Lecturas, amistades, tertulias, discusiones, el proceso de escritura y de publicación, lo que circula en una época en lo que a la literatura se refiere. Juan de Dios Restrepo hacía parte de la élite y eso le permitió una educación en la que conoció clásicos griegos y latinos, filosofía y literatura en francés, ideas políticas también. Por esa especie de biografía que hace Manuel Uribe Ángel a la edición de Artículos de 1885, sabemos que Restrepo fue un hombre de su tiempo. En literatura eso quiere decir que leyó a los románticos y dentro de estos a los grandes costumbristas. Esto no lo hace costumbrista, pero podemos decir que eso le permite conocer ese código estético y gracias a ese conocimiento criticarlo. Contrario a una vertiente del costumbrismo que exaltó el pasado, Restrepo describe las costumbres pero para criticarlas, para poner el dedo en la llaga. Por eso hay tanta ironía en sus textos, por eso parodia incluso el código costumbrista. Ese recurso le permite posicionarse en una línea, si se quiere, más realista de las costumbres de su entorno, como bien lo supo ver Saturnino Restrepo. Se ha dicho de mi compadre Facundo que es un texto costumbrista, y nada más anticostumbrista que el estilo de ese texto en el que Emiro Castos penetra en lo poco aceptable que conforma el ser antioqueño. De ahí que sea tan interesante esa lectura que propone Pedro Adrián Zuluaga en su libro de 2021. Restrepo es uno de los escritores que funda esa tradición crítica del relato antioqueño. No hay en él apología del antioqueño como la vimos en Gregorio Gutiérrez, Epifanio Mejía o Jesús del Corral. Restrepo ahonda en la fisura de ese relato en una línea mucho más cercana a Tomás Carrasquilla, por ejemplo. Nos gusta pensar que es eso lo que ha hecho de esta escritura algo tan actual, algo que nos sigue diciendo cosas para entender y ponerle palabra a fenómenos contemporáneos. Cuando uno lo lee se alegra de esa actualidad y se entristece también porque muy pocas cosas o nada ha cambiado. Pereza, fanatismo, intolerancia, hipocresía. He aquí el cuadrilátero de vicios que, para oponerse al progreso y a la civilización, dejaron en nuestro país los españoles. Nosotros no hemos dado nunca importancia cardinal a la cuestión política. Bajo todos los gobiernos, con tal que haya seguridad para la industria y alguna libertad civil, la sociedad puede marchar sin dificultades ni embarazos. Si las garantías y la libertad son completas, tanto mejor. Pero tenemos el ejemplo de muchísimos pueblos con instituciones menos avanzadas que las nuestras, donde hay riqueza, bienestar y dignidad, al paso que entre nosotros la sociedad se muere de consunción y de atonía. El mal está en nuestras costumbres. Estas en política, en religión, en industria son mezquinas y absurdas. ¿Qué se adelanta con hacer buenas leyes y no se ejecutan? Con formular constituciones liberales y no hay patriotismo ni honradez en los encargados del poder público. ¿De qué sirve la libertad de la prensa si las masas no quieren leer y si carecemos de opinión pública y de un pueblo digno que reclame y sostenga sus derechos? El sufragio universal, la más alta conquista que haya podido hacer la democracia, no es sino una farsa que hacen representar a la multitud degradada por la ignorancia y la miseria. La Federación, llamada a simplificar y resolver todas nuestras dificultades políticas y económicas, ha venido a hacer burla por falta de honradez en el gobierno y de valor en los estados. El espíritu de partido y de bandería ha falseado tanto la moral pública
que se ha perdido toda idea de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso, con tal que se trate de hacer daño a nuestros adversarios o a favor de nuestros amigos. Se ha puesto de moda en política una moral insensata, que consiste en estar con los nuestros con razón y sin ella, y los gobernantes violan con igual cinismo tanto su palabra de caballeros como su juramento de cristianos. ¿Cómo fundar la república y consolidar la libertad con semejantes pueblos y semejantes costumbres? Este fragmento fue tomado del texto Enfermedades Sociales, publicado en El Tiempo, número 257, el 29 de noviembre de 1859. La sociedad es una invención exquisita en la cual predominan dos cosas excelentes, como ley la fuerza, como sentimiento el odio. Los hombres tienen tendencia natural a juntarse en sociedad, esto es cierto, pero no es la simpatía ni la fraternidad lo que a esto los impele. Júntanse porque solos no podrían hacerse la guerra ni causarse daño. Necesitan una arena, un palenque, un anfiteatro, es decir, la sociedad. Los fuertes acuden a ella en busca de criaturas débiles a quienes explotar y oprimir, y los débiles esperando encontrar otros más débiles con quienes tomar el desquite. En nuestro lenguaje llamamos débiles a los que no tienen talento, riqueza, relaciones ni influencia, a los cándidos, a los crédulos, a los mentecatos y a los sonámbulos. En tiempo de bárbaras naciones, al que no tenía puños recios se le llamaba débil. Hoy, socialmente hablando, puede uno ser débil como una caña y fuerte como una encina. ¿Qué harían ciertas criaturas que conocemos si no se hubieran inventado la sociedad para expandir la malevolencia corrosiva que las devora? Obligadas a vivir en el aislamiento, no encontrando prójimos a quienes dañar, como el escorpión atormentado por el fuego se morderían a sí mismas. Hay una multitud de industrias que sin la sociedad no podrían ejercerse. La mentira y la calumnia quedarían perdidas en el aislamiento como rosas en la maleza. Los católicos de profesión, que besan ladrillos de mañana a tarde, almuerzan hostias y se desayunan con agua bendita, sin perjuicio de seducir a la mujer de su prójimo, tragarse a los necesitados con usuras escandalosas y engullirse de un bocado el tesoro nacional, ¿qué harían sin cómplices, sin público que los admire, estos devotos prestidigitadores? La hermosa coqueta sin corazón y sin conciencia, que en cada tertulia ensaya sonrisas y provocaciones nuevas, que vive locamente de admiraciones y devaneos, sacadla de esa comparsa de necios que la endiosan, en vez de entregarla a los capuces, y la veréis desconcertada y perdida. Un poco de charla, publicado en El Tiempo, número 231, del 31 de mayo de 1859. A diferencia de otros escritores del siglo XIX, que solo pudieron ver sus producciones en periódicos y revistas de la época, Juan de Dios Restrepo pudo ver sus artículos publicados en un volumen en 1859. En el prólogo a esa primera edición, los editores expresan: deseábamos de tiempo atrás ver reunidos en un solo cuerpo todos los artículos de costumbres del señor Juan de Dios Restrepo, tan popular en la Nueva Granada bajo el seudónimo de Emiro Castos, y al fin hemos tenido el placer de que este señor nos permita hacer la edición. Algunos de sus relatos se incluyeron en la célebre antología Antioquia Literaria que dio a conocer Juan José Molina en 1878. Luego, en 1885, en Londres, se publica una segunda edición de artículos escogidos con un extenso prólogo del reconocido intelectual antioqueño Manuel Uribe Ángel, en el que afirma: por manera que siendo tan apto para cambiar de género y tan hábil para desempeñarse en todos ellos, tengo derecho para volver a mi tema y sostener que Emiro Castos posee una dichosa inteligencia múltiple. 3 años después de su muerte, ocurrida en 1894, el escritor y crítico colombiano Saturnino Restrepo, en El Repertorio, dedicó un extenso estudio a los que nombró como Estudios Sociales de Emiro Castos. Saturnino Restrepo planteó una idea de la que se han olvidado los comentaristas contemporáneos. La escritura de Juan de Dios Restrepo no es costumbrismo,
al menos no el costumbrismo que consagró la tertulia santafereña El Mosaico a mediados de siglo en la capital. Al comenzar el siglo XX se incluyeron textos de Emiro Castos en la reconocida colección Samper Ortega de Literatura Colombiana en 1928, y en los años 70 la Biblioteca del Banco Popular publicó una nueva edición de los artículos escogidos. Emiro Castos ha aparecido en distintas historias del relato antioqueño, como la del bien recordado profesor Jorge Alberto Naranjo. En 2010, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad de Antioquia, en el marco del proyecto Colección Bicentenario de Antioquia, presentó el volumen Mentiras y Quimeras, con selección y prólogo de la investigadora Leticia Bernal. En el siglo XXI, la figura de Emiro Castos ha interesado a investigadores de la literatura como Andrés Mantilla. En un episodio de la serie Ecos de Emiro Castos, realizada con una beca del Ministerio de Cultura en 2014 por la Corporación Cultural Poncherazo, Mantilla se refiere al escritor que ha leído y estudiado. Ecos de Emiro Castos, programa radial ganador de Estímulos al Talento Creativo 2014. En La Más Educada están las oportunidades. Realizado por la Corporación Cultural Poncherazo. Con la esperanza de que la palabra, y en particular la palabra escrita, puede cumplir a cabalidad la noble tarea de civilizar el mundo, Juan de Dios Restrepo se transforma en Emiro Castos, un hombre lleno de ideas de progreso y de aspiraciones generosas, un hidalgo y un cumplido caballero. Pensador de sociedades modernas, cuyas costumbres se impregnan de sentimientos fugaces y de pasiones indefinibles. Definir a Juan de Dios es complicado, pero después de hacer ese recorrido histórico y hacer la lectura detenida de los textos, uno se puede dar cuenta que Juan de Dios, primero que todo, fue un enamorado de su tierra, más que digamos que era un escritor, que era de pronto hasta un activista pues político, porque movió muchas cosas, pero creo que Juan de Dios es un personaje que representa el amor por su tierra, obviamente con muchas contradicciones, como la lucha contra la naturaleza que siempre tuvo pues en sus hombros y que muchas veces criticó porque no dejaba progresar la nación. Y un escritor, yo diría, directo, sus textos son simples, de una composición, yo diría, tremenda, en el sentido de que la idea llega directa al lector y en muchos casos uno se queda pensando si que dice muchas veces con tanto dolor que uno le ve que escribe, si es lo que uno ve en la realidad o si es que uno se tapa los ojos. ¿Qué nos puede comunicar una escritura 150 años después de que apareciera en periódicos regionales? ¿Cómo nos acercamos hoy las lectoras y los lectores a esa escritura? ¿Qué nos relaciona y qué nos distancia de las ideas de Juan de Dios Restrepo? Para responder a esta pregunta, conviene escuchar las voces de quienes actualmente leen, estudian y reelaboran el legado de Emiro Castos. Mientras haya lectores, habrá obra, y podemos decir que en el caso de Emiro Castos hay obra. Soy Daisy Joana Noreña González, soy la coordinadora de Cultivarte Amagá. Desde los encuentros para leer a Emiro Castos con la comunidad fue una invitación abierta a todas las personas del municipio. Tuvimos la oportunidad de leerlo, de saber qué escribía, de compararlo con otros autores, de conversarlo en un municipio donde muchas cosas se llaman Emiro Castos y no sabíamos nada de él. Entonces fue un encuentro muy interesante porque lo pudimos comparar con otros autores de su época, de ahora época más actual, con el municipio, con el país, lo que ha cambiado o lo que no. Mi nombre es Nicolás Antonio Vázquez López, soy estudiante de la Universidad de Antioquia y me dedico a escribir crónicas. Emiro Castos, Juan de Dios Restrepo Ramos, lo leí hace muy poco, hace 2 años, y desde ahí empezaba a hacer mis escrituras, provocaciones, pero pude detectar varias características que yo creo que pueden ser semejantes con el escritor y eso hace parte entonces de una tradición. Yo creo que es muy importante Emiro Castos y su lectura, esa prosa, para la mía.
En el caso de los personajes vernáculos, personajes cotidianos, características muy antioqueñas, características que son muy, pero muy semejantes a lo que he escuchado, visto y vivido en mi cultura. También el lenguaje, el vocabulario decimonónico, la crítica, la mordacidad, lo cáustico que puede ser Emiro Castos y lo humorístico, que también es una razón importante que encuentro con mi crónica. Hola, soy Julián Urrego, soy director del taller teatral de Ninguna Parte, desde el municipio de Amagá. Nuestro acercamiento con Emiro Castos, Juan de Dios Restrepo, ha sido para 2 obras de teatro. La primera es para la obra El pueblo huele mal, es una adaptación de la obra La marquesa de Las Purlotion de Tennessee Williams, y la segunda para el proyecto de creación colectiva del año 2025, Comedia Insurrecta. Empezamos a hacer pues como varios acercamientos con los textos de él, nos llamaba mucho la atención todo el tema de crítica social, sobre todo estos textos que generaron incomodidad en su momento en las publicaciones y en los artículos en los periódicos del momento. También nos llamaba mucho la atención que había escrito crítica teatral. Hola, mi nombre es Daniel Ortega San Martín y hago parte del equipo artístico de Ninguna Parte, taller teatral del municipio de Amagá, en el que hemos explorado y hemos hecho uso de la obra de Juan de Dios Restrepo, Emiro Castos, que se conecta profundamente con la poética de nuestra dramaturgia y del mensaje que queremos transmitir en nuestra obra artística. Inicialmente, porque Emiro nació en nuestro pueblo por accidente, su familia estaba de paso y después de su nacimiento se fueron para Medellín, Bogotá, a recorrer el mundo, París, y aunque la gente no conoce mucho su obra, y justamente de eso hablamos en nuestras obras, de un pueblo que es un lugar de paso, que no tiene mucho sentido de pertenencia ni conexión con lo que pasa en el territorio, y Juan de Dios escribe bastante sobre ese tema, sobre fenómenos que afectan a nuestro municipio, como la industrialización y otros elementos de la historia de Colombia que nos han funcionado para argumentar críticas en nuestras obras, para hablar de los sueños que tenemos en nuestro territorio. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.